que el tiempo es bastante valioso. Bien, con respecto a la diabetes, es importante que la población sepa que hay aproximadamente 517 millones de pacientes diabéticos en todo el mundo. Generalmente, el paciente diabético, el 90% son pacientes diabéticos tipo 2. Es decir, que este paciente diabético tipo 2 no necesita desde el principio insulina. Y este paciente es el que pasa desapercibido por años, porque es un paciente que, a pesar de tener unos niveles de glicemia o azúcar en sangre bastante altos, muchas veces no presenta ninguna manifestación clínica. Por ejemplo, en República Dominicana se hizo un estudio en el año 2017 en el Instituto Nacional de la Diabetes de UNIBE, donde el 12% de la población dominicana es diabética y el 9% es prediabética. Es decir, que tenemos prácticamente un 22%, un 21% de la población que es diabética o prediabética. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el problema? En que de esa población, más del 35% de esos pacientes desconocían su condición de diabetes. ¿Qué ocurre? Un paciente puede ser diabético durante 5 años, 7 años, 8 años y más, y no lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí vienen las complicaciones crónicas de la diabetes, unas que generalmente el paciente se va presentando de manera lenta, paulatina y progresiva, y el paciente prácticamente no se da cuenta hasta que ya la enfermedad va muy avanzada o la complicación. Una de las primeras que vamos a ver es que el paciente va a tener ceguera, o sea, una retinopatía diabética. De repente el paciente va al oftalmólogo y ahí fue que le diagnosticaron que era diabético. ¿Cuántos años tenía ese paciente siendo diabético y que no lo sabía? O que de repente tuvo una herida y tuvo problemas con la cicatrización. Cuando le hace una glicemia, tiene 300 o 400. Ese paciente tenía años siendo diabético. Con respecto a los riñones, que es lo que nos compete, bastante importante, el 40% de todos los pacientes diabéticos tipo 2 van a tener una enfermedad renal crónica. Esto es alarmante. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2020, el 44.4% de todos los pacientes que ingresaron a terapia de diálisis fue a consecuencia de la diabetes. Entonces, ¿qué ocurre? En República Dominicana, por ejemplo, como la mayoría de los pacientes se diagnostican tardíamente, muchos porque no tienen acceso a los servicios de salud, otros porque simplemente cuando notan la sintomatología, que beben mucha agua, comen mucho, orinan mucho, pues se dice que eso es mi cuerpo y no van al médico. Otros que cuando van al médico y le encuentran una glicemia en 250, le dicen, me encontraron el azúcar un poquito alto, pero no me dijeron que era diabético. Entonces aquí viene el problema. Entonces ese paciente tarda años sin ir al médico. Cuando va al médico le diagnostican la diabetes. El diabetólogo inmediatamente lo manda al nefrólogo. ¿Por qué? Porque le hizo unos análisis, como es una creatinina que está alta. Le hizo un examen de orina y encontró que ese paciente tenía albúmina. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese paciente que tiene la creatinina alta y que tiene albuminuria, una proteína que no debe de aparecer en la orina, ya eso significa que ese paciente tiene más de 6 años siendo diabético. Entonces el problema está. ¿Podemos revertir este proceso de daño renal? La respuesta es sí. Entonces esa es la ventaja y por eso estamos aquí básicamente, porque por el hecho de que un paciente sea diabético y ya tenga daño renal, eso no significa que ese paciente está condenado a que vaya a evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica estadio 5, que es cuando requiere terapia de sustitución renal, como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante. Hablando un poquito de las estadísticas de República Dominicana, en nuestro país tenemos alrededor de 4.800 pacientes que reciben terapia de sustitución renal, es decir, que están entre hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantado. La menor proporción de pacientes en nuestro país están trasplantados, porque aquí tenemos un problema de que no hay cultura de donación. O sea, muchos pacientes de esos deberían estar trasplantados. Cuando mencionamos esas cifras de que tenemos alrededor de cerca de 5.000 pacientes en terapia de sustitución renal, cualquiera diría que es alarmante que tenemos tantos pacientes. Sin embargo, nosotros como nefrólogos
sí sabemos que esa cifra es muy inferior a la que deberíamos tener. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué no tenemos más de 10.000 pacientes en diálisis? Por ejemplo, si en España la prevalencia de la insuficiencia renal crónica estadio 5 es de alrededor de 1.300 por millón de habitantes, y es fácil el cálculo. O sea, si somos 10 millones de habitantes, deberíamos de tener alrededor de 13.000 pacientes en terapia de sustitución renal. ¿Por qué no tenemos tanto? Porque muchos de esos pacientes, antes de llegar a diálisis, fallecen. Prácticamente, según las estadísticas, aproximadamente la mitad de los pacientes con insuficiencia renal crónica fallecen antes de llegar a diálisis. ¿Por qué? Por problemas cardiovasculares. Pero si nosotros tenemos y sabemos que hay medicamentos que pueden controlar, enlentecer la progresión hacia una enfermedad renal crónica, hacia una muerte cardiovascular, pues seguro que utilizaremos este medicamento. Pues hay una nueva molécula llamada finerenona, que es un producto, un medicamento que disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuye la proteinuria, disminuye la inflamación del riñón, disminuye la fibrosis del riñón. Hay diferentes mecanismos mediante los cuales se presenta una nefropatía diabética, y una de las principales es que en este paciente diabético hay aumento de una hormona que es la aldosterona, produce mucha fibrosis, produce mucha inflamación. Pues este medicamento, la finerenona, bloquea el efecto de esa hormona esteroidea, la aldosterona, y mediante ese mecanismo y otros mecanismos importantísimos, pues va a disminuir, enlentecer la progresión de esta enfermedad. Hay varios estudios que se han realizado con este medicamento, el estudio Fidelity, por ejemplo, donde se demostró claramente con una gran cantidad de pacientes cómo puede disminuir tanto la insuficiencia renal crónica como el daño cardíaco en los pacientes que utilizan este medicamento. De manera que es bastante importante que si a usted le hacen el diagnóstico de que tiene diabetes, lógicamente, pues la combinación de los medicamentos, la insulina si le corresponde insulina, pero los medicamentos antidiabéticos orales, los medicamentos antihipertensivos, porque no vamos a decir que no hay ningún medicamento mágico. O sea, el paciente diabético es un paciente que tiene que usar una combinación de medicamentos para enlentecer o retrasar o evitar todas las complicaciones que podrían presentarse. El paciente diabético es un paciente que lamentablemente tiene complicaciones crónicas. Por eso no es un medicamento que voy a usarlo como los pacientes a veces piensan, que es por ¿cuántos días, doctor? No. El paciente diabético, por ejemplo, que usa insulina y que es diabético tipo 1, tiene que usar insulina siempre. El paciente que es hipertenso tiene que usar medicamentos para la presión siempre. La hipertensión no se cura, la diabetes no se cura. Esta mañana estaba conversando en un programa de televisión y el entrevistador me decía, pero tengo a una pariente que se curó de la diabetes y que le van a quitar los medicamentos. Pero usted lo dijo, le van a quitar los medicamentos. Hay que esperar, porque hasta ahora hay cirugías metabólicas, que un paciente que tiene 400 libras, que es diabético, le hace una cirugía bariátrica, y ese paciente, lógicamente, puede por un tiempo dejar de utilizar medicamentos. Entonces, esto es así. El paciente diabético es un paciente que si tiene una nefropatía diabética, debería de utilizar un arsenal importante de medicamentos que bloqueen, que provocan el enlentecimiento de esa progresión hacia una nefropatía diabética. Por ejemplo, la mayoría tiene un artículo donde ven pacientes con 15 años con la condición de diabetes. Pacientes con 15 años de diabético, o sea, entre los 15 y los 25 años de la diabetes, es que ya ese paciente va a presentar las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal. O sea, cuando ya el paciente no tiene otro camino que acudir a la diálisis. Entonces, por eso a nosotros los médicos es importante hacer el diagnóstico temprano, diagnóstico a tiempo de la insuficiencia renal crónica. Porque ya después que el paciente va para la diálisis, simplemente es terapia de mantenimiento. Y bueno, no voy a desconsolar al paciente en diálisis, porque
porque la gente se cree que la diálisis es sinónimo de muerte. Yo tengo pacientes que tienen 17 años en diálisis, 18, 19 años en diálisis. Ahora, ¿qué es lo que se ve? El paciente que falleció, porque se hace mucha bulla, pero el paciente que está vivo, dializándose, que trabaja, yo tengo ingeniero, tengo médico, tengo abogado dializándose perfectamente, que nadie sabe que se dializan, porque son pacientes, porque aquí tiene que ver también mucho la cultura, que lo han enviado a tiempo y ellos han ido a tiempo a donde el nefrólogo. Y mientras más a tiempo vaya, más calidad de vida va a tener ese paciente. De manera que es importante que tomemos en cuenta que cuando un paciente se trata a tiempo con todas las del lugar, es un paciente que puede tener un pronóstico de vida adecuado. Ahora, si el paciente no utiliza los medicamentos, pues lamentablemente va a ir a una progresión de la insuficiencia renal. Por ejemplo, ya para, si tienen preguntas, en el día de ayer vi a un paciente diabético, 45 años de edad, segunda vez a mi consulta, 14 años de diabetes. Cuando veo los análisis, el paciente tenía 8.000 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Para que se alarme, no debe de pasar más de 140 o 150 miligramos. Tenía 8.000. Creatinina 6.7. Él fue a hacerse una evaluación oftalmológica. El oftalmólogo lo iban a operar y lo mandan al nefrólogo. ¿Cuál fue mi? Mire, los ojos ahora es lo de menos. Ahora usted tiene que prepararse para diálisis. O sea, el oftalmólogo, el nefrólogo, ahora el psicólogo o el psiquiatra, porque hay una depresión cuando a un paciente le hablamos de diálisis. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que en la medida de lo posible tratar de evitar y que se puede evitar en muchos pacientes. Entonces, por eso le traemos esta molécula, la finerenona, que es un medicamento sencillo, es un diurético importante, antagonista de la aldosterona, un diurético ahorrador de potasio, un medicamento que sirve para la insuficiencia cardíaca, para prevenir la insuficiencia renal, para prevenir la proteinuria. O sea que tenemos un medicamento novedoso y que en el año 2021 fue, creo que en el mes de julio, fue aprobado por la FDA en Estados Unidos. O sea que es un medicamento ya con bastante estudios de seguridad. Doctor, antes de continuar con las preguntas, me gustaría poner un video y por favor que todos pudieran ver a este paciente que tenemos. En el año diciembre del 2017
desde ese tiempo está fuera de diálisis, porque también se cree que cuando un paciente entró a diálisis ya no sale. Ese hizo un proceso agudo, todo el mundo pensaba que iba a quedar en diálisis, y miren, de eso han pasado 5 años y él no está en diálisis todavía. Ahora, un paciente que se lleva estrictamente todos sus medicamentos, tiene su insuficiencia renal crónica, maneja 3.8 de creatinina, que es muy alto, pero miren cómo se mantiene un paciente disciplinado. Doctor, ¿cómo actúa de manera puntual la finerenona con los pacientes de diabetes tipo 2? Si hay una hormona que se llama aldosterona, que es la responsable de producir mucha inflamación en los riñones, glomérulos, túbulos. Entonces, ese medicamento bloquea la producción exclusivamente de aldosterona, sin hacer bloqueo de otras hormonas, porque por eso hay unos hermanos de la finerenona que hacen algo parecido, pero tienen algunos efectos secundarios, como es la ginecomastia, o sea, le provocan al crecimiento de los senos, o sea, que producen feminismo prácticamente. Entonces, por eso no es lo mismo. O sea, un medicamento bastante potente, solamente bloqueando la producción de aldosterona. Disminuye la fibrosis y la inflamación. Ese es el efecto. Doctor, siempre, de Corrido de la Rosa, siempre la pregunta que siempre sale, los efectos secundarios, ¿qué se ha analizado, que se ha estudiado hasta el momento? Sí, el principal efecto secundario es la hiperpotasemia, aumento en los niveles de potasio. Por eso es bastante importante a este paciente, antes de dar el medicamento, ver cómo están los niveles de potasio. Si los niveles de potasio están dentro de límites normales, se le da el medicamento. Se inicia siempre con una dosis mínima de 10 miligramos y luego se puede incrementar. Pero la hiperpotasemia, que comparado incluso en el estudio, comparado con placebo, no fue tan alto como los otros de ese mismo grupo, que producen una hiperpotasemia bastante importante. O sea, es hasta ahora el efecto secundario más notorio que hay. Entonces, atendiendo a lo que usted me acaba de decir, conociendo la cultura dominicana, que es cuidado, autorrecetarse y automedicarse. Este medicamento, hacemos la prevención solo por prescripción médica. Es que lo ideal es que todo medicamento sea por prescripción médica. O sea, usted no puede estar utilizándolo porque sí. Como por ejemplo hay medicamentos que son de venta libre, como el acetaminofén, pero hasta el mismo acetaminofén, que es uno de los medicamentos más utilizados, si usted lo usa de manera excesiva, exagerada, puede provocarle una hepatopatía crónica. Yo he tenido pacientes que han tenido problemas, daño de hígado por uso indiscriminado de acetaminofén, que es uno de los medicamentos que menciono más inocuo que existe. Buenas tardes, Ángel Beltré. Realmente Recorrido hizo varias de las preguntas que ya tenía para usted, doctor, pero sí quiero preguntarle, es importante cuando los pacientes diabéticos cambian su estilo de vida, su alimentación, y como decía Recorrido, muchos de los pacientes tienden a automedicarse. La recomendación con este medicamento a los pacientes que tienen enfermedades de base, otras enfermedades, como hipertensión, obesidad, entre otras que usted conoce. Por ejemplo, un paciente que está utilizando un inhibidor de la ECA o un ARA2, vamos a mencionar, ustedes son periodistas, enalapril o ramipril o valsartán, son medicamentos que tienen el efecto que pueden aumentar los niveles de potasio. Entonces, por eso es que decimos, antes de usted prescribirle ese medicamento al paciente, vamos a hacerle niveles de potasio, porque en un paciente que esté utilizando uno de estos medicamentos puede hacer sinergismo, o sea, se suma el efecto no deseado del potasio alto, que ahí podría tener problemas. Pero es mínimo, pues se hicieron estudios comparado con placebo, la diferencia fue muy poco. Y la automedicación, señores, es un problema serio que tenemos en la República Dominicana. Como ustedes vieron, la cantidad de pacientes diabéticos, el porcentaje. Sin embargo, la mayoría de los pacientes diabéticos en la República Dominicana no saben que son diabéticos. De los que saben, la mayoría no llevan el medicamento estricto. ¿Por qué? Porque van a las farmacias y como las recetas muchas veces son muy largas,
usan insulina más un antidiabético oral y muchas veces solamente utilizan la pastilla, pero dejan la insulina. Y utilizan, como dijo el señor Arturo Germán, utilizan medicamentos caseros. Y entonces ahí viene el problema. Que el té de insulina, que el té de esto. Como la diabetes prácticamente da poca sintomatología, entonces cuando nosotros le hacemos al paciente una hemoglobina glucosilada, que es el análisis que te va a decir cómo están los niveles de glicemia en los pasados 3 meses, los últimos 3 meses, vemos que la tiene altísima. Digo, pero este paciente no lleva un medicamento adecuado. Aunque hoy tenga la glicemia controlada, una hemoglobina glicosilada, entonces, ¿qué te dice? Que los niveles de azúcar en los últimos 3 meses se han mantenido por encima de 300. ¿Qué te indica eso? Daño a órganos diarios, la retina, los riñones y el propio corazón. Vengo desde niña viendo casos de personas diabéticas que tienden a tratar el problema del azúcar, que se asocia también con el problema del corazón, con remedio casero. Tengo personalmente el caso de mi suegro, un señor de 76 años, que durante el inicio de lo que fue el COVID-19 duró una semana constantemente, que lo llevamos hasta 2 y 3 veces al día a emergencia. Azúcar y la presión arterial alta. Nos llegó una recomendación del uso de manzana verde en ayuna combinado con agua carbonatada. Hasta el día de hoy no le ha vuelto a dar ningún tipo de crisis de la que le acabo de mencionar. Sin embargo, ha continuado con su tratamiento de las pastillas, que eso nunca le puede faltar en ayuna y antes de acostarse. Sin embargo, ¿qué tan cierto puede ser el impacto positivo de la medicina natural, los remedios caseros en estos casos? ¿Y qué población exactamente, qué porcentaje de la población dominicana tiene a desarrollar los problemas de la diabetes? Como le dije al principio, en el estudio que hizo el Instituto Nacional de la Diabetes en el 2017, fueron 11,000 y tantos pacientes que se evaluaron. Y se vio que el 13% es diabético y que de esos había un 35% que desconocían su condición. Y el 9,45% prediabético. O sea, ya tenemos datos estadísticos de una población bastante importante. Entonces, esa es por eso. Con respecto a los remedios caseros, nosotros tenemos muchos pacientes que van al Instituto de la Diabetes, que van al Hospital Neres Lora, que damos consulta también allá, que vienen de La Piña, de Samaná, etcétera, y Maní. Entonces, muchos de los pacientes utilizan por un tiempo muchísimos diferentes remedios caseros. Nosotros le hacemos los análisis porque el paciente tiene hoy la glicemia controlada, porque eso hace muchos pacientes que 3 o 4 días antes de ir al médico usan todos sus medicamentos. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos la hemoglobina glucosilada. Eso es la cantidad de azúcar que adquiere la hemoglobina y te lo va a dar en esos 3 meses. Tiene que estar, para un paciente estar controlado, por debajo del 6,5%. Ahora, esos pacientes que utilizan mucho remedios caseros, cuando ven 9, 10, 11, 12, yo he visto hemoglobina glicosilada hasta de 20, que indica que ese paciente ha tenido la glicemia por encima de 500 la mayor parte del tiempo, lamentablemente. O sea, hay medicamentos para diabetes que se pueden adquirir, uno a no tan bajo costo, pero hay otros que se pueden adquirir a muy bajo costo, que pueden controlarle los niveles de glicemia al paciente y evitar esas complicaciones crónicas, porque ese es el problema. Una complicación aguda, como es la hipoglucemia, como es el estado hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, se resuelve rápido, pero una insuficiencia renal crónica, una retinopatía diabética, un pie diabético que es por la neuropatía diabética, no se van a resolver. Entonces, por eso es importante que el paciente utilice siempre un medicamento prescrito por un médico en este caso. O sea, la diabetes, por ejemplo, en el año 2017 representó la 7ª causa de mortalidad a nivel mundial. Pero si nosotros, por ejemplo, sabemos
la mayoría de los pacientes diabéticos no mueren por diabetes. ¿Es que mueren? De problemas cardiovasculares, infarto. Le da un infarto sin dolor. ¿Y por qué el paciente le da un infarto sin dolor? Le puede dar oclusión de las arterias y no presenta dolor, porque tiene daño a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces el paciente ni siquiera se percata de que le está dando un infarto. Y ese es el problema. Y van al médico tarde porque el paciente lo que presenta es una dificultad respiratoria, náusea, sudoración, y no sabe que le está dando un infarto. ¿Y a qué se debe eso? Posiblemente a que el paciente tiene meses, años utilizando un tratamiento, o sea, no tratándose la diabetes de manera correcta. Por eso es que es importante nosotros mantener unos niveles de glicemia en ayuna en el paciente diabético entre 80 y 130 miligramos por decilitro. O sea, es bastante importante eso. Una pregunta aquí. ¿Sí? Buenas tardes, doctor. Surgeide Jesús Silva, ese es mi nombre. A la orden. Muy amable. Con la visita con la comunidad, es un programa institucional del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, y me motiva a preguntar el tema de las personas que viven con VIH. Sabemos que toman antirretrovirales, distintas terapias. En este sentido, usted había hablado de hipertensión, otros tipos de condiciones de salud y diabetes. En el tema del VIH y esta nueva terapia, ¿cuál sería la situación si tienen datos? También es importante saber el costo, si lo va a cubrir el seguro, el medicamento. Y bueno, ese tipo de preguntas, gracias. Si comenzamos por la última, no sabemos todavía, productos nuevos, y hay productos que todavía tienen 5 años, 6 años, 7 años y todavía el seguro no lo cubre. Ahora tú vas a la farmacia a comprar un medicamento que no te lo cubre. Con respecto a pacientes que viven con VIH, si el paciente es diabético, no hay, aunque no hay estudios en pacientes con VIH, de modo un producto nuevo, pero no hay ninguna contraindicación, puesto que no deprime el sistema inmunológico, simplemente bloquea una hormona y, o sea, no va a producir ningún efecto secundario hasta ahora. Pero es importantísimo la pregunta porque hay otros medicamentos que sirven para la diabetes que generalmente, si el paciente es inmunodeprimido, pueden desencadenar infecciones de vía urinaria a repetición. Entonces es bastante importante tener ese conocimiento. Y que a veces se lo prescribimos al paciente sin hacerle un examen de orina. Entonces el medicamento, antes de yo dárselo al paciente, tengo que ver si tiene infección de vía urinaria. Si tiene, no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque no se le va a curar. Y es importante también que el paciente que usa ciertos medicamentos para la diabetes tiene que decirle al médico si tiene alguna sintomatología urinaria, porque de repente está usando ese medicamento, no se le mandó a hacer el examen de orina y hay medicamentos contraindicados. Bueno, si no tienes más, a ver. No sé cómo organizarla bien, pero creo que no debe de dejar de mencionarse el caso de los jóvenes que sufren de diabetes y no lo saben. ¿Cuáles son aquellos jóvenes? El estilo de vida. Tenemos una población que es muy activa con los asuntos de los vapes, las jucas. O sea, ¿cuál es el historial médico común, esos factores en común de esos pacientes jóvenes, entre qué edades, el rango exactamente? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para que se traten a tiempo y puedan parar el alto del consumo, que obviamente sabemos que son perjudiciales para su salud? Es bastante interesante la pregunta. Es importante señalar que hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que representa el 10% de la población diabética. Generalmente, pacientes delgados, pacientes jóvenes, niños, generalmente, el tipo 1. Que ese es el paciente que desde que se diagnostica requiere necesariamente el uso de insulina, porque su páncreas no produce insulina, solamente representa el 10%. El tipo 2, que es aquel paciente que generalmente es obeso o está en sobrepeso y que generalmente está en pacientes adultos, pero sobre la pregunta que usted dijo, en los últimos
20 años se ha visto un aumento en la población de pacientes diabéticos tipo 2, niños y adolescentes. Oye, importantísimo. Anteriormente usted no veía a un niño de 13 y 14 años diabético tipo 2. Entonces, eso es básicamente por el estilo de vida. Por ejemplo, siempre cuando damos conferencias, ponemos al típico paciente que tiene un plato de comida, que tiene un hot dog, que tiene las bebidas gaseosas. Entonces, ese paciente generalmente para los familiares y los parientes es motivo de chiste y no saben que tiene un paciente, un enfermo, un potencial diabético. Ahora bien, como usted mencionó, por ejemplo, el uso de hookah, vapor, yo siempre he sido un abanderado, o sea, he estado siempre en contra de la hookah, y de hecho he hablado mucho sobre la hookah. La hookah es nicotina. La nicotina dispara el sistema adrenérgico, adrenalina. Entonces, todas estas hormonas contrarreguladoras van a potencializar, aumentar los niveles de glicemia. O sea, que un paciente que esté a la puerta de la diabetes podría, un gran consumidor de hookah, esto ser un detonante para la diabetes, sobre todo pacientes que tengan antecedentes familiares de diabéticos y pacientes obesos. En el paciente que ya es diabético y que es un gran fumador, por eso lo primero que nosotros le decimos al paciente diabético, la primera pregunta: ¿usted fuma? Vaya dejando el cigarrillo, pero ya, porque el tabaco es un detonante para la crisis de hiperglicemia. El tabaco es uno de los principales factores modificables, porque yo puedo botar el tabaco para una enfermedad renal crónica. Es un factor modificable para un problema cardiovascular. O sea que el tabaco en sentido general lo que provoca daño. Ustedes han visto, los periodistas, en la última década, como un paciente de 27 años murió de un infarto. Eso no se veía en mi época, en la década de los 80, de los 90, eso no se veía. Sin embargo, ahora vemos como jóvenes mueren de infarto agudo del miocardio. Doctor, mi nombre es Ingrid Abreu, periodista de saludnews.net, periódico digital y programa de televisión Tras Bastidores y la Mujer. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un niño, yo llamo un niño hombre, pero nació de 13 libras sobrepeso. Los médicos me dijeron que tenía que mantenerlo chequeando porque era un posible paciente a futuro de diabetes. A los 21 años, ese joven sufrió un ACV. Luego de su vacuna de COVID, era un niño completamente sano, pero uno de los atenuantes es que él también vapeaba antes de eso. ¿Qué tanto asunto le tengo que poner con el tema de la diabetes ahora, luego de todos esos eventos? Sí, siempre la pregunta que le hacemos a las madres: ¿cuántos hijos tuvo o tiene? Tanto. ¿Cuántas libras pesó el de mayor peso? Tanto. Entonces, la macrosomía fetal es uno de los factores de riesgos de diabetes para el niño y para la madre incluso. La madre con niño macrosómico es una madre que posiblemente presentó una diabetes gestacional, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo, generalmente después de la 20ª semana de gestación, y muchas veces no se diagnostica. Eso mismo le iba a decir. Mis últimos 2 embarazos, la niña nació de 12 libras.3, el varón de 13, pero el primer embarazo fue de bajo peso, de 1 libra. Correcto, por eso. Pero nunca me diagnosticaron diabetes. Sí, porque puede pasar completamente desapercibida y después del embarazo desaparece. Esa es diabetes gestacional. Entonces, la madre que ha tenido una diabetes gestacional tiene que estar monitoreándose, porque es posible que posteriormente desarrolle la diabetes. Por eso es que siempre, entre las 20 y las 24ª semana de gestación, es importante ese chequeo de esa glicemia para ver si hay una diabetes gestacional. Doctor, me gustaría oír su opinión sobre este nuevo cigarrillo, un proceso químico, que vienen en distintos sabores, de que suprime el humo, pero como quiera es muy dañino. Lo he usado especialmente por la juventud, tiene una gran demanda de familia. Se ha comprobado que tiene un daño a
algo extraordinario. Si hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, usted revisa, entra a la página y habla siempre en contra de los diferentes tipos de cigarrillos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos que hemos tenido pacientes que hemos ingresado por insuficiencia respiratoria aguda, secundario a la juca, siempre hemos conversado sobre qué significa una hora de juca. O sea, una hora de juca es el equivalente a 150 cigarrillos. Imagínense ustedes, nadie fuma una hora de juca. Generalmente el que fuma juca fuma 2 horas, 3 horas, 4 horas. O sea que usted se está fumando alrededor de 400 cigarrillos cuando usted está fumando 3, 4 horas de juca. Y eso va a provocar, lógicamente, los problemas de ACV, enfermedad vasculocerebral de tipo isquémico. ¿Por qué? Porque va a dar básicamente problemas en los vasos sanguíneos, la sangre bastante espesa, que es uno de los factores a que esto llega. ¿Por qué? Porque tenemos menos afinidad para el oxígeno y por tanto aumentan los glóbulos rojos y por tanto la sangre se empaqueta y vienen los coágulos, la formación de los coágulos. Eso es bastante importante. Sí. Disculpe, entre el vape y la fuga, también está el cigarrillo, el quemador, El vapor. no, uno que es un quemador ahora. Bueno. Por ejemplo, está la marca de IQOS. Sí, lo que pasa es que en el tema del cigarrillo, de diferentes tipos de tabaco, está evolucionando tanto como la medicina. O sea, que usted tiene que estar actualizándose porque cuando viene a ver, por ejemplo, hemos visto, incluso el otro día estaba viendo un programa bastante importante, que usted tiene que tener bastante cuidado con los adolescentes incluso porque hay unos tipos de métodos de fumar que se parecen bastante a los marcadores, a los lápices, el lapizaje. Entonces, si usted no vigila a sus hijos, cuando viene a ver, tiene un instrumento para fumar con 12 y 13 años. O sea, que eso evoluciona tanto como va evolucionando la medicina actualmente. Sí. O sea, que cada día hay que estar más al día con esto. Sí. Para quizás disipar una duda con relación al tema del cigarrillo, tradicionalmente sabemos que el que fuma al lado de quien está fumando muchas veces fuma más que el que lo tiene en la boca. Así. En el vapor y hookah y todo eso es igual. Sí, no, pero no es así. El que fuma directamente, ese es el más vetado. Ahora, el fumador pasivo conlleva una gran mortalidad. O sea, yo tengo pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cuando yo le pregunto, ¿usted fumaba? No, pero mi esposo, antes de casarme a los 17 años fumaba y todo el tiempo fumado. O sea, el fumador pasivo, eso es un verdadero problema. Pero pasa igual con la juca y esas vapors. Con la juca es peor, porque recuérdese que la juca generalmente se consume en áreas cerradas. Entonces, como nosotros, bueno, hemos estado en el hospital Negra Flora, hemos tenido muchos pacientes que por el hecho de ser fumadores de juca, se le ha retrasado la cirugía hasta más de una semana. Claro. Entonces, son gastos para el Estado. ¿Por qué? Porque ese paciente una semana más acostado, porque hay que hacerle espirometría, etc. Entonces, hay competencia muchas veces con la juca. Entonces, están todos encerrados, 5 personas de una misma juca y es bastante problemático. O sea, que todos están consumiendo doblemente ese humo. Aunque no era de juca, pero... Bien, si no tienen más preguntas, pues... Bueno, queremos darle las gracias a todos por asistir a nuestro evento. Aprovecho también para presentarme, Alicia Duque, gerente de comunicaciones para los países andinos, Centroamérica y el Caribe de Bayer. Por favor, cualquier duda o pregunta adicional que todos ustedes tengan, pueden contactarme en las carpetas que les hemos entregado. Está esta nota de prensa. Y adicionalmente a eso, pues está mi número para que ustedes me contacten si tienen alguna pregunta y yo serviré de puente con el doctor. Al doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y a todos ustedes los invitamos a que sigan disfrutando de estos bocadillos y bebidas. Muchas gracias y feliz noche.